Sean todos muy bienvenidos a NotiDerecho al Día. Les habla Adriana Reyes y quiero contarles que el día de hoy tenemos una emisión bastante especial. Está inspirada en un televidente muy particular que ya veremos a continuación. Pero primero quiero contarles que vamos a hablar sobre la Ley 1116 de 2006, o también conocida como la Ley de Insolvencia. El día de hoy el programa va a estar dividido en dos partes. Van a haber unas preguntas en vivo que nuestros expertos van a responder y hay unas preguntas que nuestros televidentes nos enviaron previamente a nuestras redes sociales y las van a responder también nuestros expertos. El día de hoy contamos con 5 expertos en el tema. Ellos son Michelle Nicole Vega, Diego Escobar Guinea, Dana Valentina Lozano, Jason Estupiñán y Yurian Bustamante. Ellos están prestos a cualquier inquietud y van a resolver todas sus dudas en el tema. Les pedimos que se queden hasta el final de la emisión porque al final del programa va a haber una encuesta virtual y quien más puntos obtenga tendrá la posibilidad de ganarse una asesoría jurídica completamente gratis con todos nuestros expertos. Entonces, sin más preámbulo, vamos a ver en quién está inspirado el programa del día de hoy. Buenos días, NotiDerecho al Día. Mi nombre es Juan Diego. Tengo una tarea de emprendimiento. Me gustaría saber qué es la ley de insolvencia. Gracias. Buen día para todos, mi nombre es Yurian Bustamante y realmente es un gusto acompañarlos el día de hoy en este programa. Ahora bien, retomando para responderle a nuestro televidente, recordemos que la ley de insolvencia le permite a las organizaciones normalizar sus relaciones comerciales y crediticias mediante una reestructuración operacional, administrativa de activos o de pasivos, y esto por medio de procesos de reorganización o de liquidación judicial. Entonces, para iniciar el proceso de reorganización de un deudor, se presupone la existencia de dos situaciones en específico según el artículo 9 de la Ley 1116 de 2006. En primer lugar, debe existir una cesación de pagos, y esto sucede cuando el deudor incumple el pago por más de 90 días de 2 o más obligaciones a favor de 2 o más acreedores. Lo anterior, por supuesto, en desarrollo de su actividad. O también cuando el deudor tenga mínimo 2 demandas de ejecución que hayan sido presentadas por 2 o más acreedores para el pago de obligaciones, por supuesto. Adicional a esto, el total de las obligaciones no debe ser mayor al 10% del pasivo total a cargo del deudor a la fecha de los estados financieros de la solicitud. Por otra parte, la otra situación en la que se puede iniciar un proceso de reorganización es cuando existe una incapacidad de pago inminente. Esto sucede cuando el deudor acredita la existencia de circunstancias, ya sean dentro del mercado o al interior de la organización, que afectan el cumplimiento normal de sus obligaciones. Estas no deben tener un vencimiento mayor a 1 año, es decir, deben ser igual o inferior a 1 año. Y cabe resaltar que esta circunstancia no aplica para las personas naturales comerciantes, y con respecto a la primera, no contarán obligaciones alimentarias ni procesos ejecutivos que correspondan a esta. Adicionalmente, según el artículo 10 de la misma ley, junto a la solicitud de inicio de reorganización se deben presentar ciertos documentos, los cuales deben acreditar, primero, que no se ha vencido el plazo establecido en la ley para enervar las causales de disolución, sin haber adoptado antes las medidas tendientes a subsanarlas. Segundo, llevar la contabilidad regular de los negocios conforme está prescrito en la ley. Y tercero, que si el deudor tiene pasivos pensionales a cargo, debe tener aprobado el cálculo actuarial y estar al día en el pago de las mesadas pensionales, bonos y títulos pensionales exigibles por la ley. Muy buenos días, NotiDerecho al Día. Mi nombre es Joana Reyes y quiero saber quién puede solicitar o iniciar un proceso de reorganización. Muchas gracias. Es para mí un gusto escucharte y esperamos podamos resolver tu inquietud. Entonces, el inicio de un proceso de reorganización puede ser solicitado únicamente por los interesados según el artículo 11 de la Ley 1116 de 2006. Esto es, cuando hay cesación de pagos por el respectivo deudor o por uno o varios de sus acreedores titulares de las acreencias incumplidas. O puede ser solicitada por la superintendencia que ejerza la supervisión sobre el respectivo deudor o la actividad que se desarrolla.
En segundo lugar, tenemos cuando se da la segunda circunstancia que se explicó antes, es decir, cuando hay incapacidad de pago inminente. El inicio del proceso deberá ser solicitado por el deudor o por un número plural de acreedores externos sin vinculación con el deudor o con sus socios. En tercer lugar, encontramos que se puede solicitar como resultado de una solicitud hecha por el representante extranjero de un proceso de insolvencia extranjero. Y finalmente, también podrá hacerse directamente o a través de un abogado. Buenos días, NotiDerecho del Día. Mi nombre es Jairo. Quiero consultar cómo se solicita el proceso de reorganización de una sucursal de sociedades extranjera en Colombia. Gracias. ¿Qué pregunta tan importante? Bueno, Jairo, te cuento que para solicitar el inicio de un proceso de reorganización para una sucursal de sociedades extranjeras en Colombia es el mismo para matrices, controlantes y vinculados según el artículo 12 de la Ley 1116 de 2006. Primero, es importante mencionar que podrá referirse simultáneamente a varios deudores vinculados entre sí por su carácter de matrices, controlantes o subordinadas, o cuyo capital está integrado en su mayoría por las mismas personas, ya sean jurídicas o naturales, y cuando éstas actúen en nombre propio o por medio de terceros. Y para esto no es necesario, no es indispensable que la situación de control haya sido declarada o inscrita previamente en el registro mercantil. Ahora bien, se deberá solicitar el inicio del proceso ante la Superintendencia de Sociedades siempre y cuando haya deudores sujetos a su competencia, ya sea que tengan un vínculo de subordinación o de control. Y el reconocimiento del proceso extranjero en Colombia de insolvencia, ya sea de la matriz o controlante de la sucursal extranjera establecida en Colombia, ya de por sí dará lugar al inicio del proceso. Es decir, una vez se hace el reconocimiento de la insolvencia, se da lugar al inicio del proceso. Hola, buenas tardes. NotiDerecho al Día. Soy Lidia Miranda y quiero saber qué documentos necesito reunir para adelantar un proceso de reorganización. Hola Lidia, qué gusto tenerte en nuestro programa. Para responder a tu pregunta debemos dirigirnos al artículo 13 de la Ley 1116 de 2006, el cual dice que la solicitud de inicio del proceso de reorganización por parte del deudor o de éste y sus acreedores debe cumplir con ciertos documentos, entre los cuales están los 5 estados financieros básicos correspondientes a los 3 últimos ejercicios y los dictámenes respectivos en caso de que haya lugar a ellos, ya sea por un contador público o por el revisor fiscal según sea el caso, a excepción de que el deudor con anterioridad haya remitido a la superintendencia tales estados financieros en las condiciones indicadas, y en este caso será la superintendencia quien allegará los estados financieros al proceso para los fines pertinentes. También se debe contar con los 5 estados financieros básicos con corte al último día calendario del mes inmediatamente anterior a la fecha de la solicitud. Estos deben estar suscritos por un contador público o por el revisor fiscal según sea el caso. Adicionalmente, se debe tener un estado de inventario de activos y pasivos con corte a la misma fecha indicada en el numeral anterior, debidamente certificado y suscrito ya sea por un contador público o por el revisor fiscal según sea el caso. Junto a estos documentos también se debe tener una memoria explicativa de las causas que lo llevaron a la situación de insolvencia y un flujo de caja para atender el pago de las obligaciones. Adicionalmente, se debe contar con un plan de negocio de reorganización del deudor que contemple no solo la reestructuración financiera, sino también la organizacional, la operativa y de competitividad. Esto con el fin de que se solucionen las razones por las cuales es solicitado en primera instancia el proceso, pues cuando sea el caso. Y finalmente también se debe contar con un proyecto de calificación y graduación de acreencias del deudor según los términos previstos por la ley. Cabe mencionar que cuando la solicitud se presente por los acreedores, estos deben acreditar mediante una prueba, ya sea la existencia, la cuantía o la fecha desde la cual están vencidas las obligaciones a cargo del deudor, o la existencia de los supuestos que configuren la incapacidad del pago inminente que se está acreditando previamente. Ahora bien,
Según el artículo 14 de la Ley 1116 de 2006, una vez se presente la solicitud de inicio de un proceso de reorganización, el juez de concurso debe verificar el cumplimiento de los supuestos y requisitos legales necesarios para su presentación y trámites. Y si estos están dentro de la ley, será aceptada dentro de los siguientes 3 días de la presentación. Pero si hace falta algún tipo de información exigida, el juez de concurso requerirá mediante oficio al solicitante para que dentro de los siguientes 10 días complete lo que haga falta o pues rinda las explicaciones a las que haya lugar y nuevamente empezarán a correr los términos. Es decir, si hace falta algún documento o algún requisito, esto interrumpirá los términos y hará que empiecen nuevamente a correr. Cuando haga falta algún requisito y el requerimiento no sea respondido oportunamente o la respuesta no contenga las informaciones o explicaciones pedidas, será rechazada la solicitud. Y si la solicitud es presentada por acreedores, la autoridad competente requerirá al deudor para que dentro de los 30 días siguientes presente los documentos exigidos por la ley. Pero si la información que es allegada por el deudor no cumple los requisitos, en este caso, se requerirá que dentro de los siguientes 10 días los requisitos faltantes sean allegados al proceso. Y si este requerimiento definitivamente no se cumple, se ordenará la apertura del proceso de liquidación judicial o se ordenará la remoción inmediata de los administradores. Ahora bien, una vez que es admitida la solicitud, según el artículo 15 de la Ley 1116 del 2006, la Superintendencia de Sociedades podrá decretar de oficio el inicio de un proceso de reorganización en los siguientes términos. Primero, cuando una sociedad comercial sometida a su vigilancia o control incurra en la cesación de pagos que ya se explicó previamente. Segundo, como consecuencia de la solicitud expresa de otra autoridad que adelante funciones de inspección y vigilancia de empresas, es decir, una autoridad diferente a la Superintendencia de Sociedades. Y en este caso, cuando se cumpla el supuesto de cesación de pagos previsto en la ley. En este caso, el juez civil del circuito podrá iniciar de manera oficiosa el proceso de reorganización, es decir, un juez diferente al juez de concurso. Y tercero, cuando con ocasión de proceso de insolvencia de una vinculada o de un patrimonio autónomo relacionado, la situación económica de la sociedad matriz o controlante, de la filial o la subsidiaria o de otro patrimonio autónomo provoque la cesación de pagos de la vinculada o las relacionadas. Entonces, para la iniciación oficiosa del proceso de reorganización, el juez de concurso requerirá al deudor en los términos establecidos que ya dijimos anteriormente. Para complementar un poquito lo dicho anteriormente, es importante mencionar cuándo son ineficaces las estipulaciones contractuales, lo cual se encuentra establecido en el artículo 16 de la Ley 1116 del 2006. Entonces, bien, son ineficaces cuando su objeto o finalidad sea impedir u obstaculizar, ya sea directa o indirectamente, el inicio de un proceso de reorganización. Esto mediante la terminación anticipada de contratos, la aceleración de obligaciones, la imposición de restricciones y en general a través de cualquier clase de prohibición o solicitud de autorización o imposición de efectos que no favorezcan que al deudor se le admita la solicitud del proceso de reorganización previsto en la ley. Asimismo, toda estipulación que impida o dificulte la participación del deudor en licitaciones públicas o privadas en igualdad de circunstancias. Es importante mencionar que cuando haya discrepancia sobre los presupuestos de la ineficacia de una estipulación, esta será decidida por el juez de concurso. Adicional a esto, en caso de que se verifique la ocurrencia de la ineficacia y se haya intentado hacer efectiva la cláusula al acreedor, el pago de los créditos a su favor quedarán legalmente postergados a la atención previa de todos los demás créditos dentro de dicho proceso, y el juez, de considerar lo necesario para el logro de los fines o de la finalidad objetivo del proceso, podrá ordenar la cancelación inmediata de todas las garantías que hayan sido otorgadas por el deudor o por terceros para caucionar los créditos objeto de la ineficacia. Hola, muy buenos días, NotiDerecho el día. Mi nombre es Sebastián y quiero saber cuáles son los efectos que tiene una solicitud de reorganización para con el deudor.
Hola Sebastián, muchísimas gracias por tu pregunta. Te cuento que el artículo 17 de la Ley 1116 del 2006 es explícita en los efectos que se tienen para con el deudor. Entonces establece que a partir de la fecha de presentación de la solicitud se prohíbe rotundamente a los administradores la adopción de reformas estatutarias, la constitución y ejecución de garantías o cauciones que recaigan sobre los bienes propios del deudor, incluyendo las fiducias mercantiles o encargos fiduciarios que tengan dicha finalidad, así como efectuar compensaciones, pagos, arreglos, desistimientos, allanamientos, terminaciones unilaterales o de mutuo acuerdo de procesos que ya estén en curso, o las conciliaciones o transacciones de ninguna clase de obligaciones a cargo del deudor. También se prohíbe efectuarse enajenaciones de bienes u operaciones que no correspondan al giro ordinario de los negocios del deudor, por supuesto, o que se lleven a cabo sin sujeción a las limitaciones estatutarias aplicables, incluyendo las fiducias mercantiles y los encargos fiduciarios que tengan esa finalidad o que encomienden o faculten al fiduciario en tal sentido, a excepción de cuando exista la autorización previa, expresa y precisa del juez de concurso que esté llevando el proceso. Entonces, para hacer énfasis y aclarar un poquito, cuando haya por medio un proceso de reorganización, la autorización para la celebración, ejecución o modificación de cualquiera de las operaciones indicadas podrá ser solicitada por el deudor mediante escrito motivado ante el juez de concurso, según sea el caso. Y la celebración de fiducias mercantiles u otro tipo de contratos que tengan por objeto o como efecto la emisión de títulos colocados a través del mercado público de valores en Colombia deberán obtener autorización de la autoridad competente, así como la emisión de títulos colocados a través del mercado público de valores en Colombia a través de patrimonios autónomos o de cualquier otra manera tienen que obtener adicionalmente la autorización de la autoridad competente. Y cuando se trate de la ejecución de fiducias mercantiles cuyos patrimonios autónomos sean o estén constituidos por bienes objeto de titularizaciones colocadas a través del mercado público de valores, no se requiere la autorización expresa o previa en la que se hace referencia anteriormente, y tampoco se requerirá en el caso de que la operación en cuestión corresponda a la ejecución de una fiducia mercantil en garantía de que haga parte de la estructuración de una emisión de títulos colocados a través del mercado público de valores. Es importantísimo mencionar que cuando se celebre o se ejecute un acto que esté en contrariedad con este artículo, dará lugar a la remoción de los administradores, quienes por supuesto serán solidariamente responsables de los daños y perjuicios causados a la sociedad, a los socios y a los acreedores. Asimismo, también se podrán imponer multas sucesivas hasta de 200 salarios mínimos mensuales legales vigentes al acreedor, al deudor y a sus administradores según corresponda, hasta tanto que se reverse la operación respectiva, así como la postergación de los pagos a los acreedores. Y el trámite de dichas sanciones deberá ser adelantado de conformidad con el artículo 8 que se explicó previamente y no se suspende el proceso de reorganización en caso de que se dé esta situación. Adicional a esto, una vez se admita el proceso de insolvencia de realizarse alguno de los actos que mencioné anteriormente sin la respectiva autorización, será ineficaz de pleno derecho, sin perjuicio de las sanciones a los administradores señaladas anteriormente. Y desde la presentación de la solicitud de reorganización hasta la aceptación de la misma, el deudor únicamente podrá efectuar pagos de obligaciones propias del giro ordinario de sus negocios, tales como laborales, fiscales y a proveedores. Adicional a esto, el juez de concurso podrá autorizar el pago anticipado de pequeñas acreencias, es decir, aquellas que en su totalidad en conjunto no superen el 5% del pasivo externo del deudor. Muy buenos días, Notiderecho al Día, mi nombre es Silvana. Me gustaría saber en el día de hoy cuándo empieza el proceso de reorganización según la Ley 1116 de 2006. Muchas gracias. Hola Silvana, espero que te encuentres muy bien. Muchas gracias por tu pregunta. Según el artículo 18 de la Ley 1116 del 2006, el proceso de reorganización comienza el día en que se expide el auto de iniciación del proceso por parte del juez de concurso. Y la providencia que decrete la iniciación del proceso no será susceptible de ningún recurso.
La que lo niegue solo será susceptible de reposición y esta podrá ser interpuesta por el deudor o el acreedor o los acreedores solicitantes. Adicional a esto, según el artículo 19 de la misma ley, la providencia que decreta el inicio del proceso deberá comprender ciertos aspectos, entre los cuales se encuentran que ordene la inscripción del auto de inicio del proceso de reorganización en el registro mercantil de la Cámara de Comercio, correspondiente obviamente al domicilio del deudor y de sus sucursales o en el registro que haga sus veces. También debe ordenar al promotor designado que, con base en la información aportada por el deudor y demás documentos y elementos que prueben que aporten a los interesados, presente el proyecto de calificación y graduación de créditos y derechos de voto, incluyendo en esto aquellas acreencias causadas entre la fecha de corte presentada con la solicitud de admisión al proceso y la fecha de inicio del proceso. Y esto debe estar dentro del plazo asignado por el juez de concurso, el cual no puede ser inferior a 20 días ni superior a 2 meses. Adicionalmente, se debe ordenar al deudor, a sus administradores o voceros, según sea el caso, mantener a disposición de los acreedores, ya sea en la página electrónica, en caso de que la tenga, y en la de la Superintendencia de Sociedades o en cualquier medio que cumpla el mismo propósito, que dentro de los 10 primeros días de cada trimestre a partir del inicio de la negociación, los estados financieros básicos deben estar actualizados y la información relevante para evaluar la situación del deudor y llevar a cabo la negociación, así como el estado actual del proceso de reorganización, o de lo contrario habrá imposición de multas. También se debe tener en cuenta que hay que prevenir al deudor que sin autorización del juez de concurso no se puede realizar enajenaciones que no estén comprendidas en el giro ordinario de sus negocios. Tampoco puede constituir cauciones sobre bienes del deudor ni hacer pagos, como se mencionó anteriormente, o arreglos relacionados con sus obligaciones, así como tampoco podrá adoptar reformas estatutarias tratándose de personas jurídicas. Junto a esto, también se debe decretar, cuando se considere necesario, las medidas cautelares sobre los bienes del deudor y ordenar en todo caso la inscripción en el registro competente, la providencia del inicio del proceso de reorganización respecto de aquellos sujetos a esta formalidad. Junto a esto, se deberá ordenar al deudor y al promotor la fijación de un aviso que informe sobre el inicio del proceso en la sede y en las sucursales del deudor. Adicionalmente, se tiene que ordenar a los administradores del deudor y al promotor que, a través de los medios que ellos consideren idóneos en cada caso, efectivamente informen a los acreedores de la fecha de inicio del proceso de reorganización. Esto se debe hacer transcribiendo el aviso que informe acerca del inicio del proceso y, en todo caso, se deberá acreditar ante el juez del concurso el cumplimiento de lo anterior, y siempre los gastos van a ser a cargo del deudor. Junto a esto, se debe disponer la remisión de una copia de la providencia de apertura al Ministerio de la Protección Social, a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales y a la superintendencia que ejerza la vigilancia o control del deudor para lo de su competencia. Además de esto, se debe ordenar la fijación en sus oficinas, en un lugar que sea visible a todo el público y por un término de 5 días, un aviso que informe acerca del inicio del proceso, el nombre del promotor, la prevención al deudor, que ya hemos mencionado anteriormente, que sin autorización del juez de concurso, según sea el caso o corresponda, no puede realizar enajenaciones que no estén comprendidas en el giro ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones sobre bienes del deudor, ni hacer pagos o arreglos relacionados con sus obligaciones, y mucho menos adoptar reformas estatutarias tratándose de personas jurídicas. Y finalmente, es importante mencionar que, de común acuerdo, el deudor y los acreedores titulares de la mayoría absoluta de los votos podrán en cualquier momento reemplazar al promotor designado por el juez del concurso, siempre y cuando este último haga parte de la lista elaborada por la Superintendencia de Sociedades. Muy buenos días, Noti Derecho al Día, soy Laura y quiero saber qué sucede con los procesos de cobro al iniciar un proceso de reorganización. Para dar respuesta a nuestra televidente, nos remitiremos a la Ley 1116 de 2006, a su artículo 20, en la cual nos señala que a partir de la fecha de inicio del proceso de reorganización
no se podrán adelantar ni continuar procesos de ejecución de cobro o de demanda en contra del deudor. Lo que esto nos quiere decir es que todos estos procesos que están en curso pasarán a incorporarse en el trámite para la disposición de sus medidas cautelares. De cierto modo, que no se permitan procesos de cobro permite que el deudor se desentienda de sus obligaciones y así puede atender sus necesidades operacionales. ¿Puede decretarse la terminación de un contrato de manera unilateral? Según el artículo 21 de la Ley 1116, que nos habla de la continuidad de los contratos, no se podrá decretar el término unilateral de ningún contrato, incluyendo los de fiducia mercantil o con encargos fiduciarios diferentes a los que tienen fines de garantía. Tampoco se podrá declarar la caducidad administrativa. La razón de esta disposición es para dar cumplimiento a una de las finalidades del proceso de recuperación por vía de la reorganización, lo que significa que el principal factor es la preservación y la recuperación de una empresa viable, ya que si se permitiera la finalización unilateral de los contratos, esto haría caso contrario a nuestro trámite y aceleraría la desaparición de nuestra empresa. Cuando la compañía tiene bienes en arrendamiento e inicia un proceso de reorganización. Luego del inicio del proceso de reorganización, no se podrán adelantar procesos de restitución sobre bienes muebles e inmuebles en el que el deudor desarrolle su objeto social. Si fuese la causa la mora de pago de los arrendamientos, canones, precios, rentas, etc. En estos casos en donde hay un inmueble que tiene el arriendo vencido, la ley contempla que al iniciarse un proceso de reorganización, estos procesos se suspenden y el pago de lo debido entra a ser parte de la negociación del acuerdo de reorganización. ¿Existe la posibilidad de dar finalización de un contrato luego de iniciar el proceso de reorganización? Sí, la norma señala que se pueden terminar los contratos de tracto sucesivo que aún se encuentran en el proceso de ejecución y en los cuales las prestaciones para el deudor son excesivas teniendo en cuenta el valor de las operaciones equivalentes.